Hola a todos, mi nombre es Elena Vargas. La rutina es el esqueleto de mi vida. Siempre lo ha sido. Desde que tengo memoria la he buscado y la he cultivado con el celo de un jardinero obsesionado con la simetría. Vivo en Córdoba, España, una ciudad donde hasta el tiempo parece moverse con una cadencia histórica, paso a paso, patio a patio. Trabajo como archivera en el Archivo Histórico Provincial. Mi labor consiste en manejar documentos amarillentos que datan del 1800, clasificando la memoria de la provincia con precisión casi quirúrgica. Era el año 2016 y mi vida era maravillosamente predecible. Eran cerca de las 3 de la tarde. La luz de abril entraba tamizada por los ventanales altos de la sala de catalogación, pintando franjas doradas sobre el polvo antiguo. Yo estaba inmersa en una caja de protocolos notariales. La concentración era total, el silencio solo roto por el roce del papel. Fue entonces cuando la vi por primera vez. No la vi de frente, sino con el rabillo del ojo derecho. Una figura densa, negra, que se movió con demasiada rapidez para ser un reflejo o un juego de sombras provocado por la luz cambiante de la tarde. Era baja, quizás la altura de un niño, pero de una solidez antinatural. Giré la cabeza inmediatamente hacia la estantería de ébano, esperando encontrar algún empleado o un bibliotecario rezagado. No había nada. La sala estaba vacía salvo por mí y las miles de hojas muertas. Pensé en la fatiga, en el café insuficiente, en la necesidad de unas vacaciones. Rechacé la visión con la lógica brutal que siempre había regido mi existencia. No tenía sentido, luego no era real. Esa noche, el incidente del archivo se repitió en mi pequeño apartamento en el barrio de la Judería. Mi casa es diminuta pero perfectamente organizada. Mi sistema con las llaves es una neurosis menor. Al llegar, las coloco siempre en el mismo cuenco de cerámica azul sobre la cómoda de la entrada. Después de la cena, mientras me preparaba para leer, noté que la cómoda parecía desordenada. Me acerqué y confirmé el pavor. El cuenco estaba donde debía, pero mis llaves, el llavero de piel marrón que utilizo a diario, habían sido movidas. No estaban en el cuenco. Estaban en el suelo, 2 palmos por debajo, tocando el rodapié como si alguien las hubiera arrojado con cuidado. Mi corazón latió rápido, no por miedo a un intruso, sino por la alteración de mi orden. Revisé la puerta, la ventana. Todo cerrado con pestillos firmes. ¿Cómo era posible? Me senté en el borde de la cama con una sensación de náusea. La ansiedad era un frío que subía desde los pies. Intenté racionalizarlo, quizás fui yo, cansada, descuidada, y lo hice inconscientemente. Pero la certeza de mi memoria de colocar las llaves en el cuenco era tan clara como el olor a incienso que subía de la calle. Me obligué a dormir, luchando contra la creciente sensación de que la realidad se había vuelto porosa. Durante la semana siguiente, el fenómeno se convirtió en una constante sutil y aterradora. Mis gafas aparecían en el salón cuando recordaba haberlas dejado en la cocina. Los libros de la estantería cambiaban de posición. Cosas mínimas, casi insignificantes, que solo alguien tan obsesionado con el orden como yo podría notar. La sombra del archivo ya no era un suceso aislado, se manifestaba ahora en casa, fugazmente, cruzando el pasillo cuando yo salía de la ducha, o deslizándose bajo la puerta cuando encendía la luz. Esto no era un fantasma, sino una fisura en el telón de lo cotidiano. Una mañana, muy temprano, el sol aún no asomaba sobre los tejados andaluces. Estaba en la cocina preparando mi café, ese ritual sagrado que marca el inicio de mi día. El silencio era total, solo el borboteo de la cafetera de filtro. Sentí un escalofrío que no tenía relación con la temperatura de la madrugada. Y entonces lo escuché. Fuerte, claro, inconfundible. Un murmullo bajo, áspero, justo detrás de mi oreja izquierda. No eran palabras, sino mi nombre. Elena. Me giré tan rápido que golpeé la encimera. Nada. Estaba sola. Me aferré a la taza de café humeante, intentando recuperar el control. Esto era demasiado. Ya no eran sombras tontas o llaves movidas, esto era un ataque directo a mi cordura, algo invadiendo mi espacio íntimo y sensorial. Me acerqué a la ventana de la cocina. Estaba todavía oscura, y el vidrio funcionaba como un espejo deficiente. Miré mi reflejo pálido, mi expresión de terror. Y mientras observaba mis propios ojos llenos de miedo, vi algo más, justo en el límite de mi hombro. Mi silueta estaba allí, pero el contorno de mi cabeza parecía ligeramente distorsionado, más ancho,
como si algo estuviera presionado contra la parte trasera de mi cráneo. Una forma sutil, curva, que no era mi cabello ni mi ropa. No tuve tiempo de gritar. El reflejo, esa cosa pegada a mi nuca, parpadeó. Era como un ojo seco y oscuro. Y en ese instante en que el miedo me paralizó, esa forma se estiró apenas 1 milímetro, y noté que esa sombra reflejada no me estaba mirando a mí, me estaba mirando directamente a través de mí, hacia el interior de la cocina, con una intención que no supe descifrar. Mi primera reacción fue la negación científica. Soy una mujer de hechos y archivos. Lo que no tiene una explicación en papel o una causa visible, no existe. Después del incidente del reflejo, esa cosa oscura que pareció parpadear sobre mi hombro, pasé una semana en una espiral de exámenes médicos. Visité a un oftalmólogo, aterrada de tener algún defecto retiniano o una migraña ocular que estuviera creando estas alucinaciones periféricas. El doctor me aseguró que mis ojos estaban perfectos. Luego acudí a un neurólogo, el doctor Rivas, un hombre mayor y paciente. Le describí los síntomas con el mayor desapego posible, hablando de sombras fugaces y objetos movidos. Omití la parte del murmullo con mi nombre. El doctor Rivas me escuchó atentamente, analizó mis escáneres cerebrales y concluyó que mi estructura neuronal estaba impoluta. Su diagnóstico fue predecible y frustrante: estrés extremo, ansiedad desordenada. Me recetó tranquilizantes y me aconsejó vacaciones. Pero yo sabía que la ansiedad no era la causa, era la consecuencia. ¿Cómo explicarle que lo que me aterraba no era mi mente, sino la realidad misma? Mi rutina, mi templo de orden, se había convertido en el escenario de una burla constante. Regresar al archivo histórico se volvió una tortura. Los pasillos largos y silenciosos del edificio, antes un remanso de paz, ahora resonaban con una amenaza latente. Las sombras se volvieron más audaces, ya no eran solo en el rabillo del ojo. Una tarde de mayo de 2016, mientras clasificaba legajos del catastro de la Corona, sentí una presión fría en el aire, como si el termostato hubiera bajado 10 grados de golpe. Mi colega, don Francisco, estaba al final de la sala, inmerso en un libro de registro. En ese momento, un volumen considerable de actas parroquiales, encuadernado en cuero marrón y bastante pesado, se encontraba sobre la estantería de consulta. Lo había usado hacía 10 minutos y estaba seguro en el estante superior. Mientras revisaba una ficha, escuché un sonido seco y arrastrado, como si alguien estuviera empujando algo pesado sobre madera. Alcé la vista. El libro de actas se estaba moviendo. No cayendo, moviéndose. Se deslizó lentamente desde la pared hacia el borde de la estantería. Pude ver el esfuerzo silencioso de una fuerza invisible que lo empujaba. Me quedé helada, el corazón golpeándome las costillas con la fuerza de un tambor. El libro alcanzó el borde, se inclinó peligrosamente y se detuvo ahí, oscilando por un instante sobre el vacío. Si caía, las hojas centenarias se romperían. Grité sin voz. Don Francisco levantó la cabeza, irritado por el silencio roto. Me miró. Yo señalaba el libro que ahora, milagrosamente, parecía estable aunque precariamente colocado. Francisco se levantó, se acercó a mí y me preguntó si me encontraba bien, que parecía haber visto un fantasma. Yo juraría que la caída se había detenido justo cuando él me miró. Me dijo que el libro estaba mal puesto, que debía tener más cuidado con el patrimonio. Su incredulidad me pareció más aterradora que el fenómeno en sí mismo. Encontré un patrón insidioso: el ente se manifestaba intensamente solo cuando yo estaba sola o en momentos en que la explicación lógica de un tercero podía invalidar mi experiencia. Era una entidad que jugaba con mi aislamiento. El juego se elevó a la categoría de amenaza física directa esa misma noche. Me había acostumbrado a que los objetos cambiaran de lugar, a que las sombras cruzaran la pared. Había desarrollado una especie de resignación ansiosa, un estado de hipervigilancia constante. Había colocado pequeños testigos invisibles, una moneda en una posición específica, un pelo cruzando una tapa de libro. Al llegar a casa, todos los testigos estaban alterados. Era el aviso de que el intruso había estado allí. Mi rutina nocturna incluye el lavado de dientes. Estaba parada frente al lavabo del baño. Encendí la luz, el pequeño cuarto se iluminó con una luz blanca y cruda. Abrí la llave del agua. Justo cuando me incliné para mojar el cepillo, el botiquín con espejo que está anclado a la pared, y que pesa considerablemente, se abrió de golpe con una violencia sorda. Era un espejo de marco metálico pesado. No se abrió, se azotó. Pasó rozando mi cabeza,
impulsado por una fuerza que no era el viento. El golpe fue tan violento que el vidrio vibró y el contenido del botiquín cayó al lavabo, lociones, tiritas, aspirinas. Respirando de forma superficial, levanté la mirada, esperando ver la sombra. No había nada. Pero la repisa del espejo, que antes había contenido un desorden funcional, ahora estaba arreglada de una forma que me heló la sangre. Todas las botellas y frascos habían sido dispuestos en una única fila perfecta, milimétricamente espaciados, formando una media luna oscura y simétrica. Era la simetría perversa. El ente me estaba enviando un mensaje usando mi propia devoción por el orden. Me estaba diciendo que podía destruirlo, o controlarlo, con un gesto. Mientras recogía los objetos del lavabo, noté algo en la puerta del baño, justo a la altura de la cerradura. Era un rasguño fresco, no viejo, que no había estado allí antes. Un corte fino, profundo, en la pintura de la madera. Al tocarlo, noté que la madera estaba fría. Salí del baño tambaleándome. Mis ojos se dirigieron a la cama, mi santuario. Sobre la almohada inmaculada, había algo. Un objeto pequeño y orgánico. Era una rosa de Castilla, completamente seca, muerta. Estaba colocada justo en el centro de mi almohada. Me acerqué con terror. La recogí. La flor, a pesar de estar seca, estaba helada al tacto, con un frío que traspasaba la piel. Y al acercarla a la nariz, el olor no era a pétalos marchitos, sino a humedad de tumba y algo metálico. Noté que el tallo de la rosa no estaba cortado, sino roto, desgarrado de cuajo. Y al mirar más de cerca, justo debajo de la rosa, incrustada en el tejido blanco de la almohada, vi una única gota. Brillante, fresca. No era agua. Era de un rojo oscuro y viscoso. Había sangre en mi cama. Y esa sangre venía de la rosa. La rosa muerta y la sangre en mi almohada marcaron el final de mi resistencia lógica. Ya no podía culpar al estrés ni a la sugestión. Esto era intrusión, y era personal. La sangre, por minúscula que fuera la gota, era una violación tangible de mi mundo. Al día siguiente, ignorando el consejo de don Francisco de tomar mis vacaciones, me dirigí al archivo con una misión distinta a la catalogación. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que vinculara ese edificio antiguo, mi lugar de trabajo, con el fenómeno. Pasé la mañana de junio de 2016 en la sala de lectura, pero no leyendo. Buscaba legajos sobre la historia del propio edificio del archivo. Había sido construido a principios del 1910 sobre los restos de un convento de clausura del siglo XVII. El convento había sido expropiado durante la desamortización de Mendizábal en 1835, y luego decayó en ruinas hasta que el gobierno decidió edificar el archivo en su solar. Los rumores sobre el convento eran comunes, historias de monjas enterradas en el claustro y apariciones. Yo siempre las había desdeñado como folclore. Revisé planos antiguos y permisos de construcción. Encontré una nota a pie de página en un informe de demolición de 1910, firmado por un arquitecto de nombre Emilio Roldán. La nota mencionaba un hallazgo durante la excavación de los cimientos. Decía simplemente, se ha desenterrado un pozo de 10 metros de profundidad en el patio central. Se encontró un tapón de hormigón. Advertencias de los locales ignoradas. Tapón sellado bajo el archivo. El pozo. La nota era breve pero helada. El patio central es ahora el corazón del archivo, un espacio de mármol pulido por donde los visitantes y empleados cruzan a diario. La advertencia ignorada me resonó en el alma. Busqué más sobre el convento, intentando entender qué historia oscura yacía bajo el cemento. Encontré un expediente parroquial que había sido depositado temporalmente en el archivo. Hablaba de una monja, Sor Beatriz, que había sido confinada por locura y luego desapareció del convento en 1682. Los registros eran confusos, pero la leyenda hablaba de que Sor Beatriz, en su delirio, comenzó a mover objetos, a susurrar nombres y a dibujar símbolos extraños en las celdas de las otras monjas. Más tarde, se dijo que había sido arrojada a un pozo seco para evitar el escándalo. Una versión antigua y eclesiástica de mi propia pesadilla. El terror me golpeó con fuerza. La sombra, el murmullo, el orden pervertido. Era la rutina de un fantasma que había sido enterrado. Esa noche no fui a casa. Había pedido prestado a un amigo un dispositivo de grabación de audio de alta sensibilidad, de esos que usan los cazadores de sonidos para registrar la vida salvaje. Decidí que si la entidad solo se manifestaba cuando la lógica no podía desmentirme,
tenía que obtener una prueba irrefutable. Me escondí en el archivo después del cierre. Me senté en mi escritorio, con el pequeño micrófono omnidireccional en el centro de la mesa. Las luces se apagaron solas a las 10, sumiendo la sala en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. El silencio era enorme, opresivo. Eran cerca de la medianoche. La ansiedad me apretaba el pecho. Estuve inmóvil por casi una hora. Entonces, el ambiente se enfrió de nuevo, ese frío visceral que no se puede explicar. Esta vez no fue sutil. Fue como si un cubo de agua helada invisible hubiera sido arrojado sobre mí. Pude sentir el vello de mis brazos erizarse. Miré la luz indicadora del grabador. Estaba encendida, registrando. El sonido llegó de los pasillos contiguos, donde se guardan los legajos de menor valor histórico, cajas apiladas hasta el techo. Era un sonido de arrastre, como si alguien estuviera moviendo las cajas de cartón sobre el suelo de terracota. Pero el sonido no se movía. Estaba fijo, en un solo punto, como una sierra lenta y constante. Era aterrador porque no había peso en él, era solo la fricción. Entonces, escuché la voz. Ya no era un murmullo. Era un suspiro sibilante, largo y doloroso, que parecía haber sido forzado a través de una garganta seca. Estaba muy cerca, flotando justo sobre mi cabeza. Mi nombre. Lo dijo con una cadencia que no era humana, una vibración rota. Elena. ¿Dónde está tu orden ahora? Salté de mi silla, dejando caer el grabador. Mi pánico se transformó en rabia. Quería verla, quería enfrentarla. Me di la vuelta. La sombra estaba allí. Más alta que antes, proyectándose sobre la pared como una mancha de tinta negra, pero con una forma definida, vagamente femenina. Mientras la miraba, sentí un tirón inconfundible. No era en mi ropa, ni un empujón. Era un tirón interno, profundo, en mi estómago, como si una cuerda invisible se hubiera anudado alrededor de mis intestinos y estuviera siendo jalada. La fuerza era inmensa. Perdí el equilibrio y caí de rodillas. Entonces la sombra hizo algo que me reveló su naturaleza, se inclinó sobre mí. Y al inclinarse, la vi. No la sombra en la pared, sino una figura translúcida y grisácea flotando a medio metro de mí. Su rostro era una caricatura de agonía, sus ojos cuencas vacías. Pero sus manos eran reales. No, sus manos estaban sucias. Estaban cubiertas de tierra mojada y arcilla. Y en ese instante, en medio del terror y la desesperación, sentí que la cuerda interna tiraba con más fuerza. Y mi cuerpo reaccionó con un espasmo violento. Abrí la boca, no para gritar. Abrí la boca y vomité. Pero no vomité bilis ni comida. Vomité tierra. Tierra oscura, húmeda y fría. La tierra del pozo donde Sor Beatriz había sido enterrada. Desperté al amanecer, empapada en sudor frío, tirada en el suelo de terracota del archivo. La luz gris de la mañana entraba por las ventanas, despojando de su poder a las sombras de la noche. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas. La primera cosa que noté fue el sabor metálico y la textura áspera en mi boca. Me pasé la lengua. Restos de arcilla. El pequeño montón de tierra húmeda, que parecía haber salido de las profundidades de un sótano, estaba justo al lado de donde había caído. Había vomitado tierra, pura y dura. Era la prueba definitiva de que lo que me atacaba no era una simple alucinación mental. Estaba infectando mi cuerpo, trayendo la suciedad de su tumba a mi rutina. Mi siguiente paso fue la desesperación calculada. No podía ir a la policía ni a otro médico. Necesitaba ayuda que entendiera lo inexplicable. Recordé una conversación casual de hace años con una mujer que había venido al archivo a investigar un tema de brujería local en el siglo XVIII. Su nombre era Remedios, una folclorista que vivía en un pueblo cercano de la campiña cordobesa. La busqué frenéticamente. Conseguí contactar a Remedios a través de un contacto mutuo en la Universidad de Córdoba a finales de junio de 2016. Remedios era una mujer pequeña, de ojos vivaces y ropa oscura, con una sabiduría antigua grabada en sus manos. Cuando llegué a su casa, una vivienda modesta pero llena de libros y hierbas secas, le conté toda la historia. No omití nada: la rosa seca, la sangre, el botiquín, el nombre susurrado, la tierra vomitada. Mientras hablaba, Remedios no me juzgó ni me interrumpió con diagnósticos psiquiátricos.
Ella asintió gravemente. Cuando terminé, ella me sirvió un té amargo de hierbas. Me dijo que mi situación era muy seria. La entidad, a la que llamó un enlace, no solo estaba buscando atención, sino que se estaba afirmando en mi realidad, usándome como una especie de ancla viva. El patrón de la rutina, el orden que tanto amaba, era lo que la había atraído. Ella había sido una monja en clausura, obsesionada con el orden divino y luego la locura la había llevado a la obsesión por el desorden. Alguien con una rutina tan rígida como la mía, trabajando justo sobre su lugar de entierro, era un blanco perfecto. El enlace estaba replicando su propia rutina de locura en mi vida. Remedios me advirtió que lo peor era la progresión. Los objetos movidos, el terror psicológico, y luego la transferencia de materia, la tierra. Me explicó que el vómito de tierra era un ritual de posesión gradual. La entidad me estaba infundiendo con la materia de su confinamiento, haciéndome físicamente parte de su tumba. Me miró fijamente, con una intensidad que me traspasó. Me preguntó si había sentido algún dolor físico nuevo. Dudé. Le hablé del tirón interno que había sentido justo antes de vomitar la tierra. Ella me pidió que levantara la camisa. Estaba avergonzada, pero la necesidad de saber era mayor que cualquier pudor. Me levanté la camisa para mostrarle mi abdomen. Remedios pasó sus dedos fríos sobre mi piel. Me preguntó si había notado alguna marca. Yo nunca había revisado esa zona con detenimiento, mi miedo me hacía evitar mi propio cuerpo. Justo debajo de mi ombligo, en el centro de mi vientre, había una marca. No era grande, sino pequeña, de unos 3 centímetros. Una línea roja, muy fina, apenas perceptible, pero que al tocarla dolía profundamente. No era un rasguño. Remedios la observó con detenimiento, casi con horror. Me dijo que eso no era una herida al azar. Era un patrón. Me explicó que en el convento, cuando las monjas eran consideradas irredimibles o poseídas, había un rito silencioso, no oficial, para marcarlas antes de aislarlas, una especie de estigma de la desesperación. Ese corte bajo el ombligo era una firma que vinculaba a la marcada con el lugar de su castigo. Remedios me dijo que, si lo que había vomitado era la tierra de su pozo, entonces esa marca significaba que Sor Beatriz había transferido su confinamiento a mi cuerpo. Yo ya no era Elena Vargas, la archivera de rutina perfecta. Yo era su celda, su nuevo pozo. El único modo de detenerla, según Remedios, era romper el ciclo de desorden y orden que ella utilizaba para manifestarse. Tenía que ir al archivo, encontrar el pozo y liberarla, o al menos, sacarla de mí. Me dio un talismán de ramas de olivo y me aconsejó regresar inmediatamente al archivo, esa noche. Era luna nueva, el momento de mayor poder para lo que ella llamó los desarraigados. Regresé a Córdoba con una mezcla de terror y propósito. Entré al archivo de forma ilegal, con las llaves de don Francisco que había sustraído de su chaqueta en un momento de distracción. A las 2 de la madrugada, estaba sola en el patio central. La luna nueva no ofrecía luz, solo un manto de oscuridad densa. Me paré sobre el mármol, sintiendo la tierra enterrada bajo mis pies. Encendí una pequeña vela que Remedios me había dado, cuya llama era extrañamente alta y amarilla. El enlace no tardó en llegar. La sentí antes de verla. Esta vez, el frío no venía del aire, sino de la tierra bajo el mármol, subiendo por mis pies. La sombra se materializó detrás de mí, cubriendo el poco reflejo que el mármol ofrecía. No tuve tiempo de hablar. Escuché el murmullo, no un nombre, sino una exigencia. Su voz era seca como el polvo. Ordena. Ordena mi liberación. Sentí el tirón interno de nuevo, la cuerda invisible atándose a mi vientre. El dolor era insoportable, como si mis órganos estuvieran siendo retorcidos. Caí sobre el mármol. El olor a tierra húmeda y descomposición era abrumador. Pero en ese momento, justo cuando iba a sucumbir, vi la vela. La llama se estiró violentamente hacia un punto en el suelo, y la sombra se encogió ante ella. Intenté arrastrarme hacia la vela, pero la sombra me golpeó con una ráfaga de aire frío, apagándola. Quedé en la oscuridad total. Escuché la voz de Sor Beatriz, triunfante. Ahora, la rutina de la tumba es tuya, Elena. Y sentí el tirón final. Mi boca se abrió, y no fue la náusea. Fue un impulso. Comencé a cavar. Mis uñas se rompían en el mármol liso, pero yo cavaba con una fuerza demente, arañando la piedra con mis dedos ensangrentados. No cavaba la superficie.
El tirón venía de dentro, forzándome a intentar llegar a la tierra sellada debajo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de desmayarme por el dolor, escuché un sonido. No un susurro espectral, sino un golpe sordo y mecánico. Un golpe repetitivo, como el de una pala contra un objeto duro, que venía desde abajo. Alguien, o algo, estaba cavando desde el pozo, tratando de salir. Y yo estaba justo encima. El golpe rítmico bajo el mármol me sacó del trance de la excavación. Me arrastré hacia atrás, lejos del centro del patio. El sonido continuó, sordo pero firme, como si el tapón de hormigón que el arquitecto Roldán había sellado en 1910 estuviera siendo atacado por debajo. Me di cuenta de que mi acto de excavación, forzado por Sor Beatriz, no había sido solo un síntoma de locura, sino un intento de debilitar la superficie para facilitar la salida del enlace, o de algo más. Tenía que actuar. Recordé las palabras de Remedios, romper el ciclo de orden y desorden. La entidad jugaba con mi necesidad de rutina. Me arrastré hacia una sala lateral donde se guardaban algunos documentos de limpieza. Encontré un martillo pequeño, pesado, que se usaba para reparar cajas de madera. Regresé al patio. El sonido de la pala contra el hormigón seguía constante, ahora con una cadencia más rápida. Mi plan era simple y demencial. Si la entidad buscaba el desorden absoluto o el orden forzado, yo le daría la destrucción intencional. Levanté el martillo. Con toda mi fuerza, comencé a golpear el mármol, no donde la sombra se había manifestado, sino alrededor del área central del pozo, en un patrón aleatorio, caótico. Romper. Desordenar. Hice estallar la superficie pulida en fragmentos irregulares. Los golpes eran desesperados y ruidosos en el silencio sepulcral del archivo. La sombra de Sor Beatriz se elevó, esta vez no como una figura sutil, sino como una columna de humo negro y agitado que llenó el patio. Escuché un grito, no humano, sino el sonido de cientos de páginas de papel rasgándose a la vez. La fuerza del enlace se enfocó en mí. Sentí que me arrebataban el martillo de la mano. Giré. Vi la silueta oscura. Me empujó contra una columna de piedra con tal violencia que el aire se me escapó de los pulmones. Caí al suelo, aturdida. Mientras estaba caída, escuché la voz de Sor Beatriz por última vez. Esta vez, era una voz llena de rabia y desesperación, y me dijo algo que me heló la sangre, no sobre su confinamiento, sino sobre mi futuro. Me dijo, la rutina nunca más será tuya, Elena. Lo que te liberó, me ató más fuerte. Pero ahora, eres frágil. Otros vendrán por lo que queda de ti. Otros que no entienden el orden. En ese momento, la luz de la mañana se filtró con más fuerza. La sombra se desvaneció con un último susurro, y el frío abandonó el patio. Pero no fue un alivio completo. El golpe bajo el suelo se detuvo, pero fue reemplazado por un crujido ascendente y seco, como si la tierra bajo el archivo se estuviera moviendo de nuevo. Cuando llegó la policía a primera hora de la mañana, alertada por algún ruido o por mi ausencia en casa, me encontraron cubierta de sangre y polvo de mármol, en medio del patio destrozado. Fui arrestada por vandalismo y llevada a un hospital psiquiátrico para una evaluación. El incidente del archivo fue un escándalo en Córdoba en el verano de 2016. Fui absuelta de cargos criminales por la evaluación psiquiátrica del Dr. Rivas, que testificó sobre mi estado de ansiedad. Pero perdí mi trabajo, mi rutina, mi reputación. La dirección del archivo tapó el mármol roto y aceleró las obras de remodelación, nunca reconociendo la historia del pozo. Han pasado meses. Vivo ahora en un pequeño pueblo de la costa, intentando reconstruir mi vida. La marca roja en mi vientre se ha desvanecido, y ya no vomito tierra. Pero la rutina, la que fue el esqueleto de mi existencia, es imposible. Me acuesto cada noche a la misma hora, me levanto a la misma hora, intento forzar un orden. Pero la sombra de Sor Beatriz me dijo la verdad, la rutina no es mía. Las cosas siguen moviéndose. Ya no son llaves o botiquines, sino objetos que desaparecen y reaparecen en los lugares más absurdos. Mis calcetines doblados aparecen colgando del techo. Mis gafas de sol en el congelador. La entidad se ha ido, pero el patrón de desorden y la porosidad de la realidad que ella creó, permanece. Una tarde de finales de noviembre, estaba en la cocina, tratando de organizar mis especias. Intenté seguir mi viejo sistema alfabético. Mientras colocaba el comino, noté que la pimienta negra estaba al revés. La giré. Justo entonces, vi algo en el cristal de la ventana.
Un reflejo. No era la sombra negra y densa de Sor Beatriz. Era algo más grande. Había un grupo de 3 figuras borrosas, grises, que parecían flotar en la acera justo afuera de mi ventana. Eran más altos que la monja, y su forma era más irregular, más como humo sucio. El terror regresó, pero esta vez fue diferente. No sentí el frío. Sentí un calor sofocante y un deseo abrumador de desorden. Una de las figuras se acercó al cristal y pude ver, a través del reflejo, que levantaba la mano. Pero esa mano no parecía buscar entrar. Parecía estar saludando. Y luego escuché las voces. No era un susurro en mi oído. Eran muchas voces, superpuestas, como un coro roto. Y no decían mi nombre. Solo dijeron una cosa, y lo dijeron con una alegría gutural que me paralizó. Mira qué desorden tan delicioso. Y entonces, todo el estante de especias se cayó, no empujado, sino explotando hacia el suelo en un hermoso y caótico estallido de colores y olores. Y yo, Elena Vargas, la archivera de la rutina, por primera vez, no sentí miedo ni rabia, sino un impulso inexplicable de reír y romper todo lo demás. La locura de Sor Beatriz me había preparado para algo peor. Lo inexplicable ya no me aterraba, me invitaba. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.